A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Amigos, bienvenidos a una edición más del Noticiero Telesucesos aquí en la señal del canal 29. Amigos, este noticiero llega gracias al auspicio de Preescolar El Parque. Buscando un preescolar que se adapte a las necesidades de tu niño, está Preescolar El Parque. Educación garantizada, educación de calidad. Comunícate al 0997 37 20 81. Hoy, 9 de diciembre del 2021, en Noticiero Telesucesos se celebra a nivel mundial el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción. Comenzamos con la información. Un día como hoy. Un rey llamado Herodes decidió romper el matrimonio de su hermano y casarse con su esposa. La nueva mujer del rey era Herodías y tenía una hija llamada Salomé. Muy pronto, aquellos personajes encontraron las duras críticas de un joven llamado Juan. Juan era un muchacho de emociones extremas que para mortificar su cuerpo hacía penitencia en el desierto y criticó al rey y a su nueva esposa sin miedo por la represión. Resultado, Juan fue encarcelado, pero Herodías, la nueva esposa, deseaba la muerte del joven Juan y en el cumpleaños de su esposo encontró la oportunidad perfecta. Herodías pidió a su bella hija Salomé que bailara para el rey, y Salomé derrochó belleza y sensualidad, mostrando su cuerpo perfecto tras unas gasas transparentes. Herodes, enloquecido de pasión por su hijastra, le dijo que pidiera cualquier cosa para concedérsela. Salomé, entonces, presionada por su madre, pidió la cabeza de Juan, conocido como Juan el Bautista. Esta conocida historia fue convertida en una ópera famosa por un reconocido compositor llamado Richard Strauss. Esta ópera fue considerada obscena y blasfema, y la censura la retiró, pero esto hizo que aumentara el número de curiosos, y al final, la ópera se estrenó en más de 50 teatros en menos de 2 años. Richard Strauss, el compositor, estaba estrenando esta famosa ópera un día como hoy, 9 de diciembre de 1905. Y a través de su música y su historia, nos recuerda la fuerza inmensa del amor y de todas las pasiones que se agitan en nosotros, los seres humanos. Las principales noticias del día. Titulares. Presupuesto 2022 entra en vigencia por el Ministerio de la Ley. Contraloría archiva investigación contra Lazo por paraísos fiscales que surgió por Pandora Papers. 803.9 millones de dólares serán el presupuesto del 2022 del municipio de Quito. El IES y el Salud anuncian compra conjunta de 200 tipos de medicamentos. Con régimen semiabierto, Ricardo Rivera, tío de Jorge Glass, saldrá de prisión. En tributación de hoy, jubilación patronal y desahucio 2021. En el segmento de opinión, Contralor archiva pretensión desestabilizadora y triunfó Lazo con su reforma tributaria. Los editoriales serán de Martín Pallares, aborto por violación, nadie quiere fijar el plazo. Monseñor Julio Parrilla, quitarse la vida. Hernán Pérez Luz, ignominia. Patricio Aro, Dios les cría y ellos se unen. Noticias del día. Presupuesto del 2022 entra en vigencia por el Ministerio de la Ley. Durante la sesión del Pleno de la Asamblea que se desarrolló el martes 7 de diciembre de 2021, en la que se tocó la proforma presupuestaria 2022 y la programación cuatrianual 2022-2024, en la votación final hubo 39 abstenciones y 2 legisladores ausentes. Pese a esto, entrarán en vigencia por el Ministerio de la Ley tal y como los envió el Ejecutivo. Es decir, los documentos entrarán en vigencia sin incluir las observaciones de la Asamblea. El argumento de la cartera de Estado es que ni la Constitución ni la Ley de la Función Legislativa señalan cuál es el siguiente paso luego de que la Asamblea se ratificó en las observaciones a los 2 documentos. Desde la Asamblea tienen otra interpretación legal. Mireya Pazmiño, presidenta de la Comisión de Régimen Económico y proponente del proyecto para ratificar las observaciones al presupuesto 2022, dijo que la decisión del legislativo obliga al Ejecutivo a acogerlas.
Hace una semana, el Ejecutivo ya había respondido a la legislatura que no acogería las 8 observaciones que ésta hizo a la proforma presupuestaria y a la programación cuatrianual. Los asambleístas hicieron 8 observaciones sobre la proforma 2022. Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, explica que la Asamblea sugiere aumentos de gasto, pero no propuso en qué áreas recortar para cumplir con esas recomendaciones, así que esos ajustes son inviables porque la Asamblea no puede cambiar el monto total de la proforma presupuestaria. Contraloría archiva investigación contra Lazo por paraísos fiscales que surgió con Pandora Papers. La Contraloría General del Estado resolvió archivar el proceso sobre la investigación realizada al presidente Guillermo Lazo sobre la posible vinculación con empresas o capitales en paraísos fiscales, pues no se encontró ninguna propiedad directa o indirecta. La investigación comenzó en octubre pasado con un examen para determinar si Guillermo Lazo era propietario de bienes o capitales en jurisdicciones consideradas paraísos fiscales. La investigación se dio con base en la consulta popular de 2017 que prohibió a los candidatos y funcionarios públicos tener este tipo de propiedades. Los Pandora Papers revelaron antiguas relaciones de Lazo con 14 sociedades en Estados Unidos, Panamá y Canadá. El mandatario dijo que la mayoría de estas ya están disueltas y las que no tenían ninguna relación con él. La investigación de la Contraloría estableció documentadamente que Lazo, a la fecha de su inscripción de candidatura y posesión como presidente de la República, no era propietario directo o indirecto de bienes o capitales en las empresas mencionadas en la investigación de Pandora Papers. El dictamen, firmado por el Contralor Carlos Río Frío, resuelve, por tanto, archivar el proceso contra Lazo por no encontrar elementos objetivos que demuestren que Lazo tenía bienes o capitales en paraísos fiscales. En un comunicado, la Secretaría General de Comunicación dijo que, de conformidad con la ley, la Contraloría es la única autoridad competente para analizar y juzgar si un funcionario público cumplió o no con el compromiso de no tener bienes en paraísos fiscales. 830.9 millones de dólares será el presupuesto 2022 para el municipio de Quito. El Consejo Metropolitano de Quito aprobó este miércoles 7 de diciembre de 2021 en sesión extraordinaria el presupuesto para el ejercicio económico 2022. Con 16 votos a favor y 2 abstenciones, el Consejo ratificó que el presupuesto será de 830.9 millones de dólares. En esa cifra se incluyen 152.74 millones de dólares destinados para el Metro de Quito. Los rubros para el presupuesto de este año incluyen un 44% para gastos de inversión. Además, 13% se dedicará a gastos administrativos, mientras que el 25% irá a remuneraciones. Nadia Ruiz, secretaria de Planificación, explicó que el municipio de Quito tiene destinado 516 millones de dólares para la inversión en proyectos que son de fundamental importancia para el desarrollo de la ciudad. El sector al que más recursos se ha destinado del presupuesto es a movilidad. Esta área tendrá en el 2022 un presupuesto superior a los 210 millones de dólares. Explicó que desde el 2022 se van a trabajar en megaproyectos. Uno de ellos será el corredor exclusivo El Labrador Carapungo. Ruiz también destacó el plan de repavimentación vial en el Distrito Metropolitano de Quito. Sobre eso, Guarderas dijo también el lunes que en los próximos días se iniciarán los procesos de contratación para la rehabilitación de 70 vías con una inversión estimada de 10 millones de dólares. Eduardo del Pozo, presidente de la Comisión de Presupuesto, aseguró que este presupuesto demuestra una estabilidad en el municipio de Quito. IES y Salud anuncian la compra conjunta de 200 tipos de medicamentos. La ministra de Salud, Jimena Garzón, anunció la adquisición de 200 tipos de medicamentos para todas las patologías que esa cartera de Estado y el IES prevén realizar en lo que resta del 2021. Durante un conversatorio con los medios de comunicación, Garzón dijo que se trata de un proceso excepcional, pues será una compra conjunta entre el Ministerio de Salud y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El presidente del IES, Francisco Cepeda, reconoció que los hospitales que están bajo su administración tienen en promedio un 54% de los medicamentos necesarios para los afiliados y que esa cantidad queda baja frente a la demanda.
Las dos autoridades dijeron que la inversión para esta compra será de $50 millones, 30 millones por parte del Ministerio de Salud y los 20 millones restantes por parte del IES. Y esperan que hasta finales de 2021 los hospitales públicos y del IES cuenten con al menos el 80% de los medicamentos necesarios. Además, anunciaron que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo también apoyará para acceder a donaciones de medicamentos. La vía que el Ministerio de Salud y el IES utilizarán para la compra de 200 tipos de medicamentos será el régimen especial. El presidente del IES, Francisco Cepeda, explicó que de esa forma se busca hacer que los trámites sean ágiles en los procesos que han estado estancados desde administraciones pasadas. La ministra de Salud, Jimena Garzón, agregó que las dos entidades contratarán a una empresa pública para que se encargue de conseguir los medicamentos y abastecer a los hospitales. Por su parte, la directora del Servicio Nacional de Contratación Pública, María Sara Gijón, aseguró que la entidad brindará las facilidades para que las adquisiciones se hagan en el menor tiempo posible, a pesar de que admitió que los procesos presentan trabas burocráticas que retrasan las compras. Gijón adelantó que el Servicio de Contratación Pública está trabajando en nuevas metodologías para priorizar las adquisiciones de medicinas en el 2022. Con régimen semiabierto, Ricardo Rivera, tío de Jorge Glass, saldrá de prisión. Ricardo Rivera, tío del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, saldrá de prisión una vez cumplido el 60% de su condena por asociación ilícita en la trama de corrupción de la firma brasileña Odebrecht. El informe de buen comportamiento en el Centro de Privación de Libertad Regional número 4 Guayas y el hecho de carecer de otros procesos penales en trámite fueron considerados por un juez de garantías penitenciarias al momento de aceptar su recurso de régimen semiabierto. El juez de Guayaquil, Luis Jiménez, quien fue el que otorgó el régimen semiabierto a favor de Rivera este martes 7 de diciembre de 2021. Al obtener este beneficio penitenciario, Rivera deberá cumplir con 13 condiciones mientras dure su condena. Entre ellas está utilizar un grillete electrónico, presentarse periódicamente ante una autoridad judicial, no cometer ningún otro delito ni contravenciones y tampoco podrá salir del país. Además, debe realizar actividades de inserción familiar, laboral, social y comunitaria. El artículo 698 del Código Integral Penal establece que en el caso de incumplimiento injustificado de los mecanismos de control por parte del beneficiario de este régimen, el juez revocará el beneficio y declarará a la persona privada de libertad en condición de prófuga. Rivera fue detenido en junio del 2017 y condenado en diciembre de ese mismo año como el enlace para recibir los sobornos de Odebrecht para su sobrino Jorge Glass. Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de hoy en su noticiero de Telesucesos. Vamos a hablar de un tema laboral, tributario y también financiero. Las provisiones post-empleo. Provisiones laborales post-empleo, que las tenemos que realizar para que nuestros pagos, cuando se vuelvan efectivas, se encuentren de una manera armónica sustentadas. El desahucio, la jubilación patronal, son obligaciones laborales que tenemos que cumplir los patronos con nuestros empleados que se encuentran en relación de dependencia. Pero previo a este pago efectivo, viene un análisis de una provisión, que siempre me han preguntado si es contable, si es financiera, si es tributaria, si es laboral. Sí, todos esos conceptos se conjugan para hablar de la provisión de desahucio y jubilación patronal. Vamos a hablar del tratamiento contable y tributario para el ejercicio fiscal 2021. En el ámbito contable no existe ningún cambio de lo que usted venía manejando sobre este pasivo laboral, del desahucio y la jubilación patronal. Desde el punto de vista contable tenemos un marco regulatorio que son las normas internacionales de información financiera, las famosísimas y mencionadas NIFs. Sí, no hay ningún cambio en el tema financiero. Usted sabe que ya tiene una obligación presente que nace de un hecho pasado, que es el tener trabajadores mediante un campo regulatorio que es el Código del Trabajo para el sector privado,
y usted acumula ese pago día a día para que cuando el empleado salga de la compañía y usted deba pagarle un desahucio, se encuentre provisionado, o una jubilación patronal. Ámbito contable, no hay cambios para el 2021. ¿Qué pasa en el ámbito tributario? Estas provisiones han tenido una evolución en materia tributaria en cuanto a su deducibilidad, porque hacer una provisión es un gasto. Gasto-provisión contra una provisión acumulada que cuando llegue el momento preciso, ese pasivo laboral se liquidará contra bancos. ¿Cómo ha sido la evolución tributaria en nuestro país? Hasta el año 2017, la provisión de desahucio fue 100% deducible y el único requisito en materia tributaria era realizar un estudio actuarial. La provisión de jubilación patronal solamente era deducible de empleados mayores a 10 años con un estudio actuarial. Del periodo fiscal 18 al ejercicio 2020, las dos provisiones tuvieron un cambio bastante importante. Gastos no deducibles 100%, sin importar estudio actuarial, sin importar que los empleados estén o no más de 10 años dentro de la compañía, sin importar absolutamente ninguna condición, era un gasto no deducible, pero la normativa tributaria permitía tener el tema de los impuestos diferidos, es decir, reconozca hoy un gasto que pague impuesto a la renta por ser no deducible, pero en el momento del pago usted puede recuperar el impuesto. Eso se llama impuesto diferido. Llega la Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria en el año 2019 y nos cambia nuevamente o reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno en este punto. A partir del ejercicio fiscal 2021, la provisión por desahucio vuelve a ser 100% deducible. Único requisito, que usted tenga un estudio actuarial realizado por expertos en la materia. Hay varias compañías de actuarios en el Ecuador que usted puede acudir por este informe actuarial. ¿Y qué pasa, Cristina, con la provisión de jubilación patronal? ¿Qué necesito para que sea deducible? La norma tributaria establece que para que sea deducible, los empleados mayores a 10 años continuos con el patrono deben tener un informe actuarial y depositarse esa provisión del año en empresas especializadas para el manejo de fondos de inversión, como son los fondos de inversión reguladas, controladas por la Superintendencia de Compañías. Y empleados menores a 10 años, ¿qué sucede? Bueno, va a ser un gasto no deducible, permanente, sin opción, aunque usted pague al fondo de tener una deducibilidad. Ahora viene la pregunta, ¿qué pasa si en el 2021 no llego a fondear a ese fondo exclusivo que necesita para ser deducible de la provisión de empleados mayores a 10 años con el patrono? No llego a fondear. Pues la normativa le dice, si usted no llega a fondear, ese gasto o esa provisión va a ser no deducible, pero le da la oportunidad que se maneje parecido a lo del ejercicio fiscal del 2020, que era un gasto no deducible temporario. Y la pregunta me decían, ¿y qué pasa, por favor, con la provisión de empleados menores a 10 años? Esa se mantiene en este año 2021 como un gasto no deducible permanente. Mire, es importantísimo que usted comience ya desde este momento a mirar con su área financiera, con su área contable, a trabajar con los actuarios solicitando estos estudios especializados, estos cálculos actuariales, pero sobre todo sabiendo cuál es la decisión, fondear o no fondear la jubilación patronal. En el desahucio no tenemos problema porque la provisión a partir del 2021, como ya mencioné, es totalmente deducible solo con el estudio actuarial. El tema del fondeo es exclusivo para la provisión de jubilación patronal de empleados mayores a 10 años para que ésta se vuelva deducible. Si usted no va a fondear, la norma le dice que será un gasto no deducible de impuesto a la renta, pero nos permite tener impuestos diferidos. Su personal contable, los financieros, los contadores y el mismo empresario tenemos que comenzar a hablar varias lenguas dentro de nuestra organización. El tema laboral es importantísimo, revisar cuáles son nuestras obligaciones patronales conforme al Código del Trabajo. En el tema financiero, cumplir con las disposiciones que establece la norma, si estamos hablando de jubilación patronal y desahucio, la norma internacional de contabilidad número 19, y si usted es una empresa que aplica normas pymes basadas en las NIPS, la sección número 28. Adicionalmente, es importantísimo, escúcheme por favor, que en la parte tributaria en este año
usted tome todas las referencias, sobre todo porque se aplica a partir del 2021 este cambio sobre el fondeo o no fondeo de la provisión de jubilación patronal. Esta combinación en un tema vital, porque tenemos que estar muy claros que el recurso humano es la parte fundamental de nuestras organizaciones. El evitarnos riesgos innecesarios, pues definitivamente va a hacer que nuestros negocios tengan esa productividad que tanto necesitamos. Recuerde, jubilación patronal y desahucio son obligaciones post-empleo, definidas por el marco regulatorio en materia laboral sector privado entre patrono y trabajador. ¿Que se tiene que hacer la provisión? Mi criterio particular, sí, porque cada día nuestros trabajadores van ganando estos beneficios definidos post-empleo, que así lo llama el marco regulatorio contable de nuestro país. Esta es la explicación clara, precisa y concisa del manejo de estas dos provisiones de jubilación patronal y desahucio en este periodo fiscal 2021. Hacer un cierre tributario y contable al mismo tiempo y hablar dos lenguas va a hacer que su balance no solamente cumpla con la superintendencia de compañías, con el servicio de rentas internas, sino también con sus empleados en materia laboral. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de Hoy y nos volveremos a ver la próxima semana en su noticiero de Telesucesos. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Bienvenidos. El Contralor General del Estado acaba de archivar la denuncia contra el presidente de la República, don Guillermo Lasso Mendoza, relacionado con el tema Pandora Papers. ¿Y qué es lo que dice el Contralor? Que el señor Guillermo Lasso, presidente en ejercicio, no tiene ninguna relación con ninguna cuenta en el exterior. ¿Qué tal? Pero no es la primera vez que el señor Lasso recibe una respuesta así, oficial. No, ya la recibió del Consejo Nacional Electoral, pues, y del Tribunal Contencioso Electoral. Ya todas las instancias le dijeron al país, no señores de UNES, no. El señor no tiene cuentas en el exterior, pero es que es tan lógico, pues. ¿Cómo si le hacen una ley para él, no iba precisamente a tener el cuidado de que no existe el más mínimo vestigio del que puedan agarrarse para tratar de desestabilizarlo, como ya lo hicieron pues con la famosa Comisión de Asuntos Constitucionales, que hicieron un papelón en medio de chirridos de dos de sus integrantes que casi con estridencia infinita, yo estoy seguro pues que para mucha gente debe provocarles fastidio. Bueno, regresemos al 14 de mayo de este año. ¿Ustedes recuerdan cuando hablaba la señora, la hermana del señor Correa, Pierina, cuando hablaba el señor Muñoz, y bueno, algunas inexistencias, y que lo decían en una actitud de medio frotarse las manos? Bueno, hemos llegado a un acuerdo con la lista 6, y los de la 6 suelen decir, y aliados. ¿Quiénes son los aliados? Y aliados. Hemos llegado a un acuerdo con ellos, con los asambleístas de Creo y algunos independientes, para hacer una gran mayoría. Alguna vez el señor Kronfle dijo, bueno, habrá que analizar lo de la Comisión de la Verdad y estamos dispuestos. Pero qué desparpajo, parecería que estaba muy cerca su viaje a la China con Correa. Es inaceptable. Comisión de la Verdad, ¿para qué? Para nulitar los juicios y abrir las puertas de par en par para la impunidad. Claro, es que se pasaron diciendo siempre, y les enseñaron a algunos, de que en el Ecuador en cuarto puesto está el interés de la gente por la corrupción. ¡Mentira!
falso y de falsedad absoluta. La gente detesta la corrupción y a los corruptos. Por eso es que están donde están. Por eso es que están donde están. Y de ahí no pasaron. Porque hasta ahí llegaron. Entonces, señoras y señores, ¿se imaginan ustedes, 14 de mayo, si la Asamblea, por supuesto con los votos del partido de gobierno, no elige a la señora Llori? ¿Qué habría pasado pues este momento? Porque no solo, ahora puedo decirlo por intuición política. Sí, intuición. ¿Cuál es el problema? Intuición. No porque el presidente Velasco Ibarra decía el pueblo ecuatoriano es intuitivo, no. Por haber visto desarrollarse algunas actividades políticas desde hace algún tiempo, ¿no? No, pues no solo era eso, pues. Entonces, se iban por los organismos de control, por la Fiscalía, la Contraloría. Algo hicieron, claro, con lo de la Contraloría. Se sumaron a los otros para que censuren al Contralor. Estoy hablando de la parte política, de la parte judicial no voy a hablar. Que hablen las fojas de los procesos y que los jueces se pronuncien. Pero que votaron por la censura al Contralor porque no les dejó resolviendo el tema de las glosas es evidente. Pues. ¿Qué habría pasado, señoras y señores? A ver, ¿qué habría pasado si el señor Kronfler era el presidente de la Asamblea? Y ponía un Contralor a la carta con la denuncia de Panama Papers. ¿Qué habría pasado? Bueno, tampoco es que, como suele decir la gente, tampoco es que el presidente es muco, pues no, tampoco. Sí, el 148 habría estado ahí, pero habría significado algún conflicto y quién sabe que para efectos de lo que viene después de la cruzada podían haber hecho todo una farra respecto de que la Contraloría ha determinado que se ha quedado algún cabo suelto y que no tiene ninguna relación con una cuenta en el exterior. Terrible, pues, terrible. Golpistas siempre estuvieron tras de eso, siempre. No, pues, ¿cuántas veces nos lo intentaron? Pero bueno, ya con esto lo que supongo queda es que aquellos que se llenaron la boca hablando de los Pandora Papers y que decían lo que decían y que además advertían que la Contraloría determinara tal cosa, bueno, habrá que hurgarles su conciencia. Los bolsillos no, porque los tienen cosidos, de momento, porque están observados. Habría que hurgarles su conciencia. ¿Qué pretendían? ¿Cuál era el camino que habían diseñado? ¿Quiénes eran sus cómplices, sus mentores, como para atentar contra la democracia en el Ecuador? Ya, terminado el caso hasta ahí. Terminado el caso, pues. Ojalá. Yo no, pues, voy a apostar porque a la Asamblea le vuelva a ocurrir lo que hizo Correa en forma ilegal. No, pues la democracia tiene límites. Solo se puede hacer lo que está establecido previamente. De suerte que este es un momento que para la reflexión sirve volver al 14 de mayo del año 2021, cuando se armaba, cuando se designaban las autoridades de la Asamblea. Qué cerca estuvieron de levantarse con la Asamblea y su presidencia, con los organismos de control, y este instante estaríamos enfrentados a alguna circunstancia, seguramente no a finish, no, pero un poco más traumática, por decirlo de alguna manera. Qué gusto haber estado con ustedes.
Poder Ciudadano con el doctor Patricio Quijón. ¿Triunfó Lasso con su reforma tributaria? El alboroto de la politiquería construirá nuevos espacios de desestabilización en el Ecuador. Desde el lunes 29 de noviembre, la reforma tributaria denominada Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, planteada por el presidente Guillermo Lasso Mendoza, rige por el Ministerio de la Ley en razón de que la Asamblea Nacional no tuvo los votos necesarios para aprobar, modificar o negar el proyecto de ley declarado por el Ejecutivo como económico urgente. Los cambios que fueron introducidos en los dos debates parlamentarios no lograron ser aprobados. El artículo 140 de la Constitución de la República establece que si en el plazo de 30 días la Asamblea Nacional no aprueba, modifica o niega un proyecto calificado de urgente en materia económica, el presidente lo promulgará como decreto ley y ordenará su publicación en el registro oficial. Más allá de las explicaciones y discusiones de Pachacutic, UNES, ID, PSC y Creo, la votación abstentiva del correísmo dejó una estela maloliente de dudas y sospechas sobre la posibilidad de acuerdos por debajo de la mesa. El gobierno lo ha negado de manera contundente y los correístas también. En democracia debemos acostumbrarnos a que existan diálogos y construcción de acuerdos, pero estos deben ser el resultado ético de privilegiar una agenda de intereses nacionales alejada de otro tipo de intenciones o de intereses que tarde o temprano quedan descubiertas. En lo que a mí respecta, me queda muy claro que UNES y otras organizaciones políticas intentarán lavar sus responsabilidades mediante la presentación de demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional, a pesar de que saben perfectamente que no tendrán éxito y que buscan únicamente encender fuegos pirotécnicos desde la tarima irresponsable de la politiquería. Sin embargo, de que varios analistas consideran que la promulgación de la reforma tributaria constituye un triunfo del gobernante, la propia Asamblea Nacional tiene la facultad constitucional y de orden legal de proceder en cualquier tiempo a modificarla o derogarla con un proyecto de ley que debe ser tramitado de manera ordinaria. Esto es, con 2 debates y que para su aprobación se requiere de 70 votos favorables. Más el trámite ordinario implica que ese paquete de reformas deba ir a la sanción del Ejecutivo, quien tiene la capacidad legal de vetarlo en forma parcial o total. Lo que se hace aconsejable en este caso es que el propio presidente Guillermo Lasso demuestre una vez más su sensibilidad y luego de un diálogo abierto con fuerzas políticas y sociales envíe un proyecto rectificatorio con la inclusión de varios cambios y ajustes que sean admitidos por una población empobrecida que sufre las consecuencias de una megacrisis. En lo medular, la reforma tributaria establece una nueva base impositiva para personas naturales que deberían pagar impuestos a la renta a partir de $2,000 de ingresos mensuales. En cuanto a la deducción de gastos personales, tendrán estos un tope de $5,000. Las personas naturales con patrimonios de $1 millón en forma individual y de $2 millones en sociedad conyugal pagarán como contribución especial y por una sola ocasión el 1%. Y a partir de $1.2 millones de patrimonio individual,
esa contribución será del 1.5%, aclarándose que esta contribución especial se hará en el año 2022. Las empresas con patrimonio superiores a los 5 millones de dólares deberán contribuir con una tarifa equivalente al 0.8%. Este pago es por 2 años. La ley elimina el impuesto al valor agregado IVA a los productos de higiene femenina, así como a los pañales populares, a las mascarillas, oxímetros, gel antibacterial, glucómetros, lancetas, tiras reactivas para la medición de glucosa, bombas de insulina, marcapasos, audífonos de corrección, lentes ópticos. Esta ley acertadamente elimina el impuesto del 2% que pagaban las microempresas y crea un régimen simplificado para emprendedores y para negocios populares que estará vigente durante 3 años. La ley además exonera del pago del impuesto a la herencia a los familiares dentro del primer grado de consanguinidad. Tampoco se cobrará dicho impuesto en caso de que el beneficiario sea uno de los cónyuges. El gobierno además con esta ley elimina el impuesto a los consumos especiales ICE para vehículos eléctricos e híbridos. Con las medidas anotadas, el gobierno de Lasso Mendoza aspira a recaudar 1.900 millones de dólares en 2 años, lo cual aliviaría sin duda la caja fiscal. Más, nadie ha podido asegurar la eliminación de un déficit que se ha venido arrastrando y acumulando desde hace décadas. El orden, la responsabilidad, la delicadeza y la prioridad en el gasto público, los recortes y adelgazamiento de cargas burocráticas en entidades inútiles, el adecuado y oportuno control concurrente para precautelar un buen manejo de los escasos recursos fiscales, la eliminación de espacios de corrupción en la contratación pública y el urgente control de manejos económicos en los GATS constituirán sin lugar a dudas los nuevos deberes y desafíos del gobierno, de la institucionalidad en su conjunto y de la propia ciudadanía en ejercicio de un efectivo control social. Editorial. Aborto por violación. Nadie quiere fijar el plazo. Artículo de Martín Pallares publicado en 4 Pelagatos. En los papeles sonaba sencillo, pero en la realidad no es así. En la Asamblea nadie quiere o nadie sabe cómo acatar la orden de la Corte Constitucional de regular la despenalización del aborto en caso de violación, sin mojarse el poncho a la hora de tomar definiciones que son claves. La evidencia está en que esta semana, seguramente el jueves, el Pleno de la Asamblea deberá conocer en primer debate un informe de la Comisión de Justicia sobre el mandato de la Corte Constitucional, en el que no está fijado uno de los poquísimos temas que tenían que definir los legisladores: el límite de tiempo en el que es permitido interrumpir el embarazo involuntario en caso de violación. La historia de este incómodo tema para los asambleístas arrancó el 19 de abril del 2021, cuando la Corte Constitucional decidió que la penalización del aborto en caso de violación es inconstitucional y ordenó al defensor del pueblo a que en 2 meses presente un proyecto de ley que lo regule. La Corte también ordenó a la Asamblea que en el plazo máximo de 6 meses de la presentación del proyecto lo conozca y lo discuta. Así había en principio 8 meses de plazo para que todo esté listo, es decir, hasta este 26 de diciembre. Pero por la vacancia legislativa que comienza el 16, podrá extenderse hasta las primeras semanas de enero. Lo cierto es que durante todo ese tiempo nadie ha querido responsabilizarse de establecer el plazo para la interrupción del embarazo. No lo hizo la Corte Constitucional en su sentencia de abril, tampoco la Defensoría del Pueblo en el proyecto que envió el 25 de agosto y que recayó en la Comisión de Justicia. Ahora resulta que en esa comisión
Tampoco hubo acuerdo, aunque se escuchó a casi 50 especialistas. El jueves pasado en la noche, 8 de sus miembros se lavaron las manos y decidieron que ese tema lo resuelva el Pleno. La aprobación del informe se hizo en medio de los airados reclamos de Ricardo Vanegas de Pachacutic y de Sofía Espín de UNES. Los dos asambleístas, a pesar de que criticaron el texto aprobado por no incluir el mencionado plazo, tampoco propusieron uno. ¿Cuáles son los plazos de los que se ha hablado en las discusiones? Varios legisladores han mencionado la experiencia en otros países. En México 18 semanas y en Argentina 12. Esos son algunos parámetros mencionados, mientras que expertos invitados a la comisión dijeron que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que sea cuando el feto pueda sobrevivir por sí solo. La correísta Sofía Espín, cercana a los grupos pro vida, en una entrevista sostuvo ayer que ella es partidaria de que sea la 5ª semana, pero que es consciente de que en el campo y en sectores marginales eso es muy poco, porque las chicas violadas no se enteran siquiera de que están embarazadas. Por eso Espín dijo que quizás las 12 semanas sean las adecuadas, aunque ella, como casi todos, no quiere fijar el plazo. La indefinición no es sino una evidencia de que la mayoría de miembros de la Asamblea no quieren decidir nada que tenga relación con el aborto, ya sea porque el tema no es precisamente popular o porque las consideraciones morales y religiosas pesan. Fijar la temporalidad de la interrupción del embarazo se ha convertido en el principal cuello de botella del debate, pues los otros dos que quedaron para que los legisladores decidan tienen mucho mayor posibilidad de ser consensuados: la necesidad de una denuncia para practicar el aborto y la objeción de conciencia de los médicos para hacerlo. El tema de la temporalidad del aborto despenalizado es tan polémico que hay bancadas donde conviven posiciones diametralmente opuestas. Por ejemplo, dentro del correísmo, donde hay partidarios de no fijar un plazo, como la de la alterna Gisela Garzón, y otras más conservadoras como la de Sofía Espín. En Pachacutic ocurre algo parecido. Ricardo Vanegas es también cercano a los provida que quieren que el plazo sea el menor posible, mientras otros asambleístas de Pachacutic son adherentes a las causas feministas y quieren extenderlo. El presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro Jaramillo, dijo a Cuatro Pelagatos que incluso hay asambleístas que estarían felices de archivar el tema, aunque eso podría acarrear incluso destitución por parte de la Corte Constitucional para quienes incumplan su orden. La polarización ha llevado a que los partidos y movimientos dejen en libertad a sus asambleístas para la votación. Artículo de Martín Payares publicado en Cuatro Pelagatos. Quitarse la vida. Monseñor Julio Parrilla. El Comercio. Por los pasillos de nuestros hospitales, en nuestros barrios y ciudadelas sacudidos por la violencia, en nuestras cárceles dominadas por las mafias del narcotráfico, se cruzan cada día infinitos dolores. Así ocurre en el fondo del corazón de mucha gente que por una u otra razón ha pasado por mi vida. Personas que un día pactaron con la muerte, incapaces de aguantar ni una hora más. Y con ellos, familiares y amigos, madres benditas y doloridas, desolados todos ante el suicidio del hijo, del hermano, del amigo. Sin posibilidad de preguntar, de decir una palabra de consuelo, de acariciar el sufrimiento o de ensanchar las fronteras del límite. Hay quien dice que el suicidio debería ser una de nuestras emergencias, especialmente entre adolescentes y jóvenes. En lo que va de año, del 2021, el EQ 911 registró 194 casos. Comparativamente con el año anterior, llevamos un 37% de aumento de gente que se ha suicidado. Añádese a ello los intentos de suicidio. El EQ 911 evitó 357 casos y los infinitos que no constan en ningún registro. Me temo que en este tema nuestro país está muy lejos de atender de forma profesional a las personas que deciden quitarse la vida. El suicidio no es ninguna enfermedad, pero sí se relaciona con el dolor. Un dolor insoportable y tramposo que no deja ver salidas salvo una, algo que hay que comprender desde la vulnerabilidad de la condición humana. No hablo de trastornos de salud mental. Si lo hubiera, igual que la soledad, el fracaso, la pobreza o la desesperanza,
Sería un factor de riesgo, pero nunca una causa. El suicidio es mucho más complejo y nadie está libre de padecer semejante sufrimiento. A nadie se le puede obligar a vivir a la fuerza, pero hay algo que todos podemos hacer: acompañar para aliviar semejante dolor, esa sensación de vivir atrapados y sin salida. Acompañar es la gran tarea. Acompañar con constancia, con paciencia y con una dosis grande de realismo y de amor. Es algo que nos atañe a todos. ¿Y qué es el mejor remedio contra el suicidio? La palabra. También para los que sobreviven y cargan con el pesado fardo del tabú o de la culpa en medio de una sociedad que no siempre está preparada para hablar y para afrontar este tema. Hay que romper el pacto del silencio. Ante cualquier síntoma, no pasen de puntillas, no miren hacia otro lado. Acompañar requiere escucha, comprensión y tiempo. ¿Y la dimensión moral? Históricamente el suicidio fue juzgado con dureza, también por la propia Iglesia. Siempre habrá que confiar en Dios más que en el propio límite. Pero mi viejo profesor de moral solía decir que entre el puente y el río también estaba Dios. No juzguen y no serán juzgados. Yo creo, así es la fe, que en el corazón de Dios, ante el caso de un suicidio, se ensancha el latido de la misericordia. Ante los sentimientos de culpa, no se dejen pillar por la desesperación. También en este asunto Dios sabe más que nosotros. Monseñor Julio Parrilla, El Comercio. Ignominia, artículo de Hernán Pérez Luz publicado en Diario El Universo. Dos hechos ocurridos recientemente demuestran por qué la mafia correísta no puede, no debe en ninguna circunstancia volver a ser gobierno en nuestro país. El uno ha sido la decisión de los altos magistrados de la Corte Nacional de anular las sentencias dictadas en contra de unos policías arbitrariamente sentenciados por un supuesto intento de magnicidio durante aquel fatídico 30 de septiembre de 2010. En su inconmensurable narcisismo, el dueño del correísmo alimentó con el poder que ostentaba la ridícula teoría de que ese día se había forjado una conspiración para matarlo y dar un golpe de Estado. Jamás hubo evidencia de semejante disparate, pero fue un disparate por el cual varios policías fueron enviados a la cárcel luego de un proceso plagado de violaciones legales. El sustento de esta decisión fue una serie de pruebas fabricadas e interpretaciones descabelladas. Los policías se negaron a darle gusto al dictador, que les había ofrecido concederle su indulto a cambio de que le pidieran perdón y se arrepintieran públicamente. ¿Arrepentidos? ¿De qué? Si no habíamos cometido delito alguno, le dijeron. Gente humilde, pero con mucha dignidad, algo que ya se ha perdido en nuestro país. Hasta que hace poco la sentencia fue anulada una vez que se pudieron confirmar las aberraciones que se cometieron durante el proceso. Vidas arruinadas, familias destrozadas, carreras frustradas y todo para saciar la vanidad de un individuo. El segundo hecho ha sido la anulación de otra sentencia igualmente manchada de ignominia. Se trata de la sentencia que había condenado a prisión al exdiputado Galo Lara por un supuesto delito. La severa fiscalización de Lara durante la dictadura, especialmente con respecto a los seguros estatales, a través de los cuales se robaron decenas de millones de dólares a vista y paciencia de las autoridades, le valió una brutal persecución disfrazada de un juicio penal. La dictadura no tuvo empacho en forjar nuevamente pruebas y recurrir a los peores abusos, que incluyó caerle a golpes a una mujer hasta provocarle un aborto y negociar con el presidente de Panamá la revocatoria de un asilo, con tal de darle gusto al señorito. Nunca en el Ecuador habíamos tenido algo semejante. Se forjaban pruebas para condenar a los opositores bajo el régimen nazi de Alemania o fascista de Italia, y era común bajo la dictadura socialista soviética o bajo las dictaduras del Cono Sur. Pero parece inconcebible que semejante práctica haya llegado a aceptarse en Carondelet. ¿Qué clase de engendro fueron estos individuos que llegaron a este extremo?
¿Cómo es que como sociedad no nos detenemos más tiempo a reflexionar por semejantes atrocidades y parece que vemos estos hechos como simples eventos que nos roban unos minutos de nuestra distraída atención y nada más? Sin embargo, probablemente la pregunta que más nos debemos hacer es: ¿cómo así hubo jueces y fiscales que se prestaron para estas atrocidades? ¿Dónde están estos fiscales y jueces ahora? ¿Cómo así llegaron a ocupar esas dignidades? ¿Tenemos viabilidad como sociedad? Y encima esta gente y sus aliados tienen el cinismo de decirnos que ya no debemos hablar más del dictador, que debemos olvidarlo, que como tienen una bancada parlamentaria importante, no hay que hablar de estas cosas. Increíble. Artículo de Hernán Pérez Luz publicado en Diario El Universo. Dios les cría y ellos se unen. Patricio Aro, Sembrando Ideales. La Biblia, la sagrada obra para los cristianos, es la recopilación de varios libros en dos partes principales, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento recoge entre 36 y 51 libros sagrados, dependiendo de la iglesia que los considere. En él se encuentra escrito el libro del Éxodo, en el que el cristianismo establece las normas de convivencia social que rigen a la humanidad desde siempre, los 10 mandamientos. La Iglesia Católica, en su Código de Derecho Canónico, y haciendo referencia a los libros sagrados de Números, Crónicas y Deuteronomio, entre otros, dispuso a sus feligreses los 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia. El quinto de ellos obligaba a pagar diezmos y primicias, como la Santa Madre Iglesia nos enseña. Este mandamiento, hoy reformulado, dispone ayudar, cada uno según su capacidad, a socorrer las necesidades materiales de la Iglesia. Esta vieja costumbre también fue adoptada por reyes, señores feudales y otros sátrapas que, con el único afán de llenar sus arcas, obligaban a los súbditos a pagarles el 10% de sus ingresos. La fuerza, el chantaje, el escarnio y hasta la muerte fueron las armas que se utilizaron como amedrentamiento para recaudar los diezmos dispuestos por los poderosos, como una forma de explotación inmisericordia y ruin. La política ecuatoriana parecería retomó la vieja costumbre de recaudar diezmos, el cobrar un porcentaje del salario a los simpatizantes que fueron gratificados con un empleo en cualquier área del Estado. Tuvo, desde luego, su origen en el gobierno de la organización delictiva. El capo cobraba diezmos a todos sus súbditos para fortalecer el proyecto, que duraría 300 años, así lo dijo el periodismo de investigación. La costumbre no quedó solamente en la cabeza de la banda, ella pasó a sus legisladores y a otras dependencias que administraban y, por último, llegó hasta las bancadas de la legislatura. Se exigían pagos para tratamientos de belleza, para comprar ropa, para comprar joyas y otros gastos suntuarios. Los hermanos, los hijos, los parientes de los diezmeros eran los encargados de los cobros delincuenciales. El silencio cómplice no se permitió en el bloque socialdemócrata. Un comunicado que circuló en redes del partido fue el arma en contra de los actos de corrupción cometidos por la segunda vicepresidenta de la legislatura y miembro del bloque naranja. Luego del debido proceso y el derecho a la defensa, ella fue destituida con 131 votos a favor. El bloque de la organización delincuencial no necesitaba ser incrementado todavía y votó a favor. No sucedió lo mismo con otro corrupto del mismo bloque. Joana Moreira, mujer valiente y legisladora honesta, denunció por diezmero y sin miramientos ni falso espíritu de cuerpo al asambleísta de nombre difícil de escribir y de pronunciar. La abstención del bloque de UNES salvó a un corrupto, quizá porque ahora necesitan incrementar su votación para conspirar en contra del presidente de la República y lo hacen con el voto del diezmero. Los bloques legislativos tienen una variada actitud frente a la corrupción. Los socialdemócratas dieron una esperanza desde la Asamblea, mientras los que salvaron al corrupto ratificaron su proceder por el que fueron calificados como organización delincuencial por el sistema de justicia. Pero así es la política ecuatoriana. Dios les cría y ellos se unen.
Patricio Aro, Sembrando Ideales. Amigos, eso ha sido todo el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, en Instagram @telesucesos_, en Twitter @telesucesos29, en YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Recuerden que este espacio informativo llegó gracias al auspicio de Preescolar El Parque. Educación garantizada, educación de calidad, la mejor educación preescolar para tu niño. Si estás buscando un preescolar, inscríbelo en Preescolar El Parque, abierto todo el año. Comunícate al 0997 37 20 81. Que pasen bien, hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.